Buen día, estimados alumnos del Centro Bíblico San Pablo del Perú, del curso Conociendo el Evangelio de Marcos para vivir la liturgia. Mi nombre es Víctor Candela y nuevamente nos encontramos para ver la estructura del primer evangelio en ser escrito. Bien, podemos ver en esta estructura que Marcos ha elaborado su evangelio en torno a un programa de 7 días, una serie de 7 días y 4 series o 4 semanas. Fijémonos en las palabras en color rojo y las flechas azules. Si vamos a la primera semana, vemos que empieza con una curación a la suegra de Pedro, y en el día séptimo resucita la hija de Jairo. Entonces esta semana empieza con 2 curaciones. Si vamos a los días internos, es decir, el día 2 y el día 6, fijémonos que en el día segundo sana un leproso, a un varón impuro, y en el día sexto sana un endemoniado, otro varón impuro. Si nos trasladamos a la segunda semana, vemos que en el día segundo da un banquete al aire libre para judíos, 5.000 judíos con 5 panes, y en el sexto día ofrece un banquete a 4.000 gentiles con 7 panes. Si vamos a la tercera semana, vemos que en el segundo día se realiza la transfiguración ante 2 personajes, juntamente con Moisés y Elías. Y en el día sexto, 2 apóstoles, Santiago y Juan, piden sentarse al lado de Jesús cuando Él regrese en su gloria. Finalmente, en la cuarta semana, en el día segundo, Jesús expulsa a los mercaderes del templo y hay planes de su muerte, que se concretizan en el día sexto, en que Jesús muere y se rasga el velo del templo. El velo del templo rasgado tiene un antecedente parabólico precisamente en la expulsión de los mercaderes, en la limpieza del templo, ¿sí? Ahora fijémonos en las relaciones verticales, los puntos comunes que hay entre la primera y la última semana. El día 1 empieza así: entra en Cafarnaún, en la sinagoga. Y en el primer día de la última semana, entra en Jerusalén, en el templo. En griego es similar, ¿sí? Si vamos al séptimo día de la primera semana, resucita a la hija de Jairo. Y en el día séptimo de la última semana, él mismo, Jesús, resucita. También podemos ver que en el día tercero de la primera semana, los escribas lo cuestionan. Esto se repite en el día tercero de la cuarta semana. En Jerusalén responde a cuestionamientos de los saduceos, escribas, fariseos, herodianos. Veamos ahora en el día cuarto. Hay planes para matarlo. Fariseos y herodianos deciden matar a Jesús. Y esto se cumple también, se concretiza ya finalmente en el día cuarto de la última semana, en que los planes para matarlo se concretizan ya con la ayuda de Judas. De igual forma, si nosotros vemos el día quinto de la primera semana, en la tabla de los 12 apóstoles se menciona al final y Judas, el que lo traicionó. Y en el día quinto de la última semana, nuevamente se menciona a Judas, ya concretizando la traición. Si nos acercamos a las semanas internas, fijémonos que la segunda semana termina en Betsaida sanando a un ciego, y en la tercera semana se concluye saliendo de Jericó sanando al ciego Bartimeo. Fíjense que en el día 7, la primera y la última semana, hay 2 resurrecciones, la de la hija de Jairo y la de Jesús. Y en las semanas segunda y tercera tenemos 2 sanaciones a ciegos. Ahora tratemos de ver el esquema en forma diagonal.
En el día tercero de la primera semana, los escribas acusan de blasfemia a Jesús porque perdona los pecados del paralítico. Y en el día quinto de la última semana, el sumo sacerdote le acusa de blasfemia, ¿no? Porque reconoce ser el Mesías. En el día quinto de la primera semana, Jesús, tras dormir, despierta y calma la tempestad. Y en el día tercero de la última semana, exhorta a los apóstoles a no dormir, a velar. Entonces fijémonos en esas relaciones con las cuales se ha enmarcado Marcos para elaborar su evangelio. También podemos ver, pues, como estamos viendo, las relaciones puede ser leído tanto en forma horizontal como en forma vertical, ¿no? Esto no puede ser producto de una simple coincidencia. Esta es una estructura, una matriz que Marcos tenía pensado en realizar 4 series de 7 días en semejanza a los 7 días o a la semana de la creación del Génesis. Esto lo vamos a ver sobre todo cuando veamos la introducción y el epílogo. Pero fijémonos en las flechas y las palabras en rojo que expresan las semejanzas entre semanas, tanto en forma horizontal como en forma vertical. Comentemos ahora la primera serie o la primera semana, es decir, cuando está en el mar de Galilea predicando, ¿no? Y en torno a la región de Galilea, ¿no? El primer día en Cafarnaún, en un día sábado, en la sinagoga, enseña con una autoridad nunca antes vista y sana a un endemoniado. Y su fama se extiende pues por Galilea. Dejan la sinagoga y van a ir a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Acá va a sanar a la suegra de Pedro. Y en la puesta del sol sana enfermos, de madrugada sale a orar y luego parte. En el segundo día predica en las sinagogas de Galilea. Esto implica obviamente varios sábados, no significa que sean días cronológicos consecutivos, ¿no? Porque el ministerio de Jesús no duró, pues, digamos, en 4 semanas, en total 28 días, ¿no? Un leproso sanado divulga su sanación, por lo que Jesús se quedaba fuera de las ciudades, pero aún así lo buscaban. Y en el día tercero, pasados los días, regresan a Cafarnaún, y en casa de Pedro sana a un paralítico. Como vimos, recibe críticas de los escribas. Posteriormente sale a enseñar a la ribera, a la orilla del mar de Galilea, llama a Leví y come en su casa. También recibe la crítica de los escribas, de los fariseos, y responde con parábolas, ¿no? Asimismo dice pues que, a diferencia de los discípulos de los fariseos y de San Juan Bautista que ayunaban, sus discípulos no ayunan. ¿Por qué? Porque el esposo aún no ha sido arrebatado. Y que el vino nuevo se echa pues en odres nuevos, no en odres o envases viejos. Podemos ver una relación que hay entre estos primeros 3 días. Vemos que empieza en una zona judía. Una nueva forma de enseñar y al mismo tiempo un reemplazo de la antigua alianza. ¿Por qué? Porque perdona los pecados al paralítico en nombre de Dios. Anuncia su muerte al hablar del esposo arrebatado del mismo, y que el vino nuevo no va en odres viejos. Jesús pues ya al empezar esta serie de días muestra la intención de fundar una nueva alianza. Y el día cuarto, que vence como el día bisagra, el día puente, un sábado los discípulos arrancan las espigas y son criticados por los fariseos. Y Jesús dice que David pues comió 5 de los 12 panes consagrados y que Jesús es Señor del sábado. Y en la sinagoga cura a uno que tenía la mano paralizada. Y aquí los fariseos y herodianos deciden matarlo, lo que se repite como habíamos visto en el día 25, en el día cuarto de la última semana. Podríamos decir, ¿por qué tan pronto deciden matarlo? Porque este es el día central de la semana, y es la relación que hay entre el día cuarto de la primera semana con el día cuarto de la última semana, ¿no? Los fariseos representan pues a los judíos y los herodianos, los líderes bajo el poder de Roma, los gentiles, ¿no?
y ambos, pues, judíos y gentiles, deciden matarlo. La segunda serie, los días 5, 6 y 7, en el día quinto, en el mar de Galilea, realiza curaciones a un gentío de muchas partes y elige de entre ellos a los 12 apóstoles. Acá se está constituyendo pues el nuevo Israel. Y cuando regresan a casa de Pedro, sus familiares lo consideran pues loco, fuera de sí. Los escribas piensan que se ha aliado con el diablo. Jesús responde con parábolas. Dice que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esta es una nueva familia, una nueva casa, no como la casa romana en la que el pater familias pues consideraba como objetos a la esposa y a los hijos. Y a orillas enseña en parábolas. Tenemos pues aquí las parábolas del buen sembrador, de la semilla, la mostaza. Y continúa con más parábolas y ese mismo día dejan el gentío y viajan a la otra orilla. Y ya de noche Jesús calma la tempestad. Este es el primer cruce. Al día siguiente desembarcan en la región de los Gerasenos, donde encuentran a un endemoniado que tenía pues 1000 demonios. La gente del lugar pide pues a Jesús que se retire y el sanado comienza a predicar por Decápolis. Jesús y sus discípulos regresan por barco nocturnamente. Ese es el segundo cruce. Finalmente, en el día séptimo desembarcan en la orilla opuesta. Encuentran pues a una gran muchedumbre y aquí Jairo pide que sane a su hija. Y también al mismo tiempo una mujer con flujo de sangre durante 12 años sana al tocar el manto de Jesús. ¿Qué le dice el maestro? Tu fe te ha salvado. La misma frase la encontramos en el día 21. Luego va a casa de Jairo y con Pedro, Santiago y Juan ingresan y resucita a la muchacha que tenía 12 años. Fíjense la relación. La mujer con flujo de sangre durante 12 años y la hija de Jairo que tiene 12 años. En estos 3 últimos días también nos podemos juntar. Hemos visto pues que Jesús elige a un nuevo liderazgo a partir del inmenso gentío judío. La misión va a continuar en zona gentil en Gerasa, donde va a vencer al mal. Y termina en zona judía, donde vence la muerte. Esto es un anticipo de los días 6 y 7 de la última semana, porque en el día sexto Jesús también vence al mal, en la cruz. Y en el séptimo día resucita, al igual que la hija de Jairo. Entonces fijémonos cómo ya en esta primera semana ya tenemos preparado el esquema de la tragedia. Podemos considerar los 3 primeros días como el inicio, el día central como el nudo y los 3 últimos días como el desenlace. Esta misma estructura también lo podemos encontrar en la segunda serie o en la segunda semana, donde crece la misión. También tenemos los 7 días. En el día octavo, de la casa de Pedro va a Nazaret y en un sábado enseña en la sinagoga, al igual que en el día primero. Pero sus paisanos no creen a Jesús, por lo que hizo pocos milagros. Recorre las aldeas enseñando, esto pudo haber tomado varias semanas, y envió a los apóstoles a que no lleven pan. Fíjate que en esta semana se subraya la palabra pan, ¿sí? También los envía pues a que exorcicen, prediquen la penitencia y a curar. Y de esta manera Herodes llega a enterarse, llega a tomar conocimiento sobre Jesús. Y Herodes piensa pues que Jesús es Juan Bautista, al que había mandado decapitar. Acá vemos pues Jesús es el profeta rechazado y se le vincula pues con otros profetas, con Juan Bautista y con Elías. En el día noveno regresan los 12, donde cuentan lo que han vivido mientras sigan predicando, y con Jesús van en una barca a un lugar retirado, pero la gente los seguía por tierra. Desembarcan y al verlos como gente sin pastor y como ya era tarde, multiplica 5 panes. Número 5 representa el Pentateuco para 5000. Es un banquete al aire libre para judíos.
como lo hicieron Elías y Eliseo, y sobraron 12 canastas, que representan las 12 tribus. Luego va a mandar a los 12 a la ribera opuesta, Betsaida, y él se queda orando. Y en la noche, al ver que el viento les era contrario, va hacia ellos y calma el viento. Pero los apóstoles no entienden lo de los panes. En el día tercero, en el día 10, desembarcan en Genezaret, lo reconocen, y en las ciudades o aldeas donde iba le llevaban multitud de enfermos. Seguidamente los fariseos y escribas de Jerusalén le cuestionan por qué no siguen las tradiciones, por qué comen pan con manos profanadas, nuevamente acá los panes. Y Jesús replica: las tradiciones no deben reemplazar los mandamientos, como por ejemplo el mandamiento de honrar padre y madre. Y enseña al gentío que los alimentos no contaminan, sino los males que salen del corazón. ¿Cuál sería el punto común de estos 3 primeros días? Que su fama se va extendiendo mediante la propia misión de Jesús y la misión de los 12. Tenemos un banquete al aire libre para los judíos en zona judía. Y esta misión pues choca con los fariseos y escribas en el día 10. La cuestión acá es entender quién es Jesús y qué hace. Vemos como día puente, día bisagra, día que vincula los 3 primeros días con los 3 últimos días, el día central, el día cuarto, el día 11. Levantándose, esta frase se repite igual en el día 18. Luego de dormir, van a los límites de Tiro y Sidón, unos 97 kilómetros, lo que les habría tomado unos 3 días de viaje. Y en una casa accede al pedido de una mujer sirofenicia, quien le pide pues que exorcice a su hija. ¿Por qué? Porque los perros comen el pan que botan los hijos. Los hijos no comen el pan, representan a los judíos. Y los perros que están debajo de la mesa, ellos sí comen el pan. Entonces acá vemos cómo se vincula la primera multiplicación con la segunda multiplicación. Veamos. En el día 12 salen de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea, pasando por la Decápolis. Nuevamente el mismo viaje, ¿no? De regreso, unos 3 días. Sana a un sordomudo y el milagro es difundido. En el día 8, en Decápolis, al ver que por 3 días el gentío de 4.000 personas, 4.000, 4 puntos cardinales, está con él, multiplica 7 panes, nuevamente el pan, y sobran 7 canastas, y luego los despide. Recordemos que David tomó 5 panes y deja 7. Pues bien, Jesús, el hijo de David, une los 5 panes con los que multiplicó para 5.000 judíos en el día 9 y los va a juntar con los 7 panes de este día 6, que representan los gentiles. Entonces tenemos 5 más 7 panes, tenemos 12. Tenemos el nuevo Israel, en el cual también están invitados los gentiles. Luego aborda con los 12 a la región de Dalmanutá y rechaza dar una señal a los fariseos de ese lugar. Los fariseos pues son ciegos a lo que ven y sordos a los reportes de los milagros. Se embarcan a la orilla opuesta, pero empiezan a discutir por olvidar las canastas de pan. Pero Jesús les dice que no están entendiendo ustedes. Deben cuidarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. Finalmente, en el día 7, y llegan a, esta frase, llegan a, es igual como en el día 21, llegan a Betsaida y sana a un ciego. Y acá ya se cumple la profecía de Isaías 35. ¿Cuál sería la relación que hay en estos 3 días? Bien, en los 2 primeros días Jesús está en una zona gentil, en Decápolis. Ofrece un banquete al aire libre para los gentiles. El día 3 en Betsaida, ya en zona judía. Tenemos también acá un choque con los fariseos en el día 6. Y acá también el tema es entender pues quién es Jesús y qué es lo que está haciendo. Entonces, fijémonos cómo el evangelista Marcos está presentando
En esas 2 semanas que estamos viendo, ¿no? Cada semana tiene 3 partes. Los 3 primeros días vinculados, el día central que sirve de nexo y finalmente los 3 días siguientes que es de desenlace, por decirlo así, ¿no? Recordando la estructura de las tragedias o de un discurso narrativo como lo consideraba Aristóteles, ¿no? El inicio, complicación, nudo y desenlace. Pues bien, también fijémonos cómo en los días segundo y en los días sexto está relacionado también con multiplicación de panes. Si en la primera semana había la relación que hay, un elemento trágico en que Jesús ya en los 3 primeros días quiere establecer o va a establecer los cimientos de la nueva alianza, ¿sí? Y luego en el día cuarto hay ese conflicto, enfrentamiento entre los entre fariseos y herodianos que deciden ya planear la muerte de Jesús, y luego los 3 últimos días en que establece al nuevo Israel con la elección de los 12 apóstoles, ¿no? Que empieza también en zona gentil y termina en zona judía, donde vence al mal, donde vence también a la muerte, resucitando a la hija de Jairo. Este es el ámbito de la región de Galilea y en el mar de Galilea. Y luego hemos visto que en torno de la segunda serie crece la misión ya con el tema del pan, ¿no? Pero fijémonos en el día 10 cuando habla del respeto paternal, porque luego en la tercera semana ese respeto paternal va a continuar con el respeto hacia el cónyuge, la cónyuge, los niños y la relativización de los bienes materiales, que es sobre el hombre rico que pues no decide dejar sus bienes. Vemos bien, estamos viendo, hermanos, también cómo Jesús valora pues los principios familiares, pero no teme enfrentarse también pues con los rivales, en este caso los fariseos y los escribas que provienen de Jerusalén, porque Marcos sabe muy bien, como habíamos visto en una sesión anterior, que los escribas se forman pues en Jerusalén, que era el centro cultural. Por eso dice fariseos y escribas provenientes de Jerusalén, ¿no? Llegan a la provincia de Galilea y le hacen estos cuestionamientos, ¿no? Lo interesante también es que en el último día, cuando sana al ciego, el ciego curiosamente pues llega a ver mejor que los fariseos y los propios discípulos, porque estamos viendo acá el tema de la incomprensión por parte de los discípulos, y por otro lado vemos a un ciego que sí puede ver. Comúnmente se ha interpretado pues que el ciego representa a los apóstoles, que poco a poco tienen que ir discerniendo. Lo interesante es que en la primera semana, mientras responden al llamado de Jesús, llegan a ser parte de su círculo más íntimo. A medida que pasan las semanas, la imagen de los apóstoles se va deteriorando, porque luego en la última semana abandonan a Jesús. Solamente quedan las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que miraban de lejos. Pero ya estamos viendo que aparecen personajes secundarios que reúnen las características del verdadero discípulo. Por ejemplo, acá estamos viendo pues al ciego de Betsaida, al endemoniado de Gerasa, a la suegra de Pedro y a la hija de Jairo. Son personajes secundarios, pero que asumen esa actitud de verdadero y auténtico discipulado. Habíamos visto pues precisamente que Marcos quiere mostrar que también se puede ser seguidor de Jesús desde el hogar, desde la casa, no necesariamente viviendo en esa radicalidad y ser miembro del círculo inmediato de Jesucristo, sino que también a lo largo de la vida diaria nosotros también podemos seguirlo.
Entonces podemos decir que en la primera serie, en la primera semana, establece la nueva alianza, convoca un nuevo pueblo con la elección de los 12, que se concretiza con las dos multiplicaciones, tanto para los judíos como para los gentiles. Pero luego vamos a ver en las dos últimas semanas cómo ya este conflicto se va agudizando hasta terminar con la muerte de Cristo. ¿Sí? Pues bien, les sigo invitando a que continúen participando en este curso. Les invito también a que lean el Evangelio de Marcos, porque es muy importante hacer la lectura de este Evangelio, que es el más breve, en unos 16 capítulos, es una lectura ágil. Nos va a permitir pues conocer mejor el mensaje, que lo vamos a ver pues a lo largo de todo el año litúrgico en el ciclo B. Muchas gracias.